que realmente para mí es una alegría y yo estoy siempre disponible. No es sino que nos pongamos de acuerdo para cuándo. Y charlamos sobre las cosas que ustedes quieren charlar. Pasaron como 70 y pico de preguntas y yo le pedí al padre Jorge Luis que las agruparan, porque hay preguntas muy similares las unas a las otras, y entonces si yo empiezo a responder 72 preguntas, seguramente que repetiré muchas veces las mismas cosas, porque son preguntas que tienen que ver muy cercanas las unas a las otras. Entonces la idea que yo le propuse al padre Jorge era que las agruparan por temas, para que hubiera más bien la posibilidad de hablar sobre algunos temas. Yo siempre he querido ser sacerdote. Ahí hay un asunto un poquito paradójico, en el sentido de que en la familia de mi papá yo tengo dos tíos curas. El mayor de los hermanos de mi papá, que también se llamaba Rubén, fue sacerdote en la arquidiócesis de Ibagué y durante toda la vida, ya murió hace rato, murió de 92 años. Y el menor de los hermanos de mi papá también fue sacerdote, pero él perteneció a la arquidiócesis de Cali y murió joven, murió de 50 y tantos años, hace también muchísimos años. Entonces, cuando había esa presencia de los tíos sacerdotes, sin embargo, pues al fin y al cabo ellos vivían lejos, porque yo vivía en Neiva, el uno en Ibagué, el otro en Cali. Por lo tanto, yo no puedo hablar de que haya habido una influencia directa de los tíos sacerdotes. Fue más bien como una tendencia espontánea mía. Yo no sé, realmente, si me pregunto por qué yo quise ser cura desde chiquito, la respuesta no la sabría dar. ¿Por qué le pedí a mis papás que me regalaran un altar de cumpleaños a los 6 años? Tampoco sabría decir por qué, no tengo ni idea. En todo caso, siempre lo pensé. De la manera que cuando terminé la primaria, en ese momento uno entraba al seminario a hacer bachillerato, lo que se llamaba el seminario menor. Entré al seminario, pero de los padres salesianos, porque estaba estudiando con los salesianos en Neiva, en el colegio San Medardo. Pero me aguanté un mes no más. El aspirantado era aquí en Mosquera y yo estaba viviendo en Neiva, y por lo tanto cuando llegué a Mosquera, ese frío horroroso, esa neblina terrible que se metía por todas partes, realmente para mí fue un cambio de clima espantosamente fuerte, y dio la coincidencia de que al mes de estar yo en el seminario de los salesianos, se enfermó gravemente mi abuela materna, que vivía en Neiva, y por eso nos habíamos ido a vivir a Neiva, porque mi abuela materna era neivana, y pidieron permiso de que yo fuera a saludar a mi abuela, que se iba a morir. Lo primero que yo dije al llegar a mi casa fue: no vuelvo. Y complaciente mi familia dijeron: perfecto, no vuelves. Entonces regresé al colegio donde estaba estudiando en Neiva, pero yo estoy hablando demasiado de minucias de lo que es la historia de mi vida. Regresé al colegio y al año siguiente volví al seminario, pero ya de Ibagué, porque allá era donde estaba mi tío, el hermano mayor de mi papá. Y seguí en el seminario de Ibagué. Allí hice todo el seminario menor, hice toda la filosofía, que es los estudios que se hacen al terminar el seminario menor, lo que ya se llama el seminario mayor, y el obispo de Ibagué, que después fue arzobispo coadjutor de Bogotá, Monseñor Rubén Izaza, decidió enviarme a Roma a estudiar la teología como seminarista. Entonces, en el año 62, en octubre del 62, yo llegué a Roma a estudiar la teología, y ustedes saben que precisamente en ese año, octubre del 62, se inició el Concilio Vaticano II, que tiene una importancia fundamental para la vida de la Iglesia del siglo XX y del siglo XXI, porque es lo que ha marcado la vida de la Iglesia a partir de ese momento. Por eso yo pude vivir en Roma todo el desarrollo del concilio. Mis 4 años de teología coincidieron con los 4 años del concilio. Fue una experiencia realmente maravillosa. Regresé a Ibagué, me ordené sacerdote en el año 67,
y en el 68 volví a Roma a estudiar Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. Cuando terminé mis estudios de Sagrada Escritura, volví a Ibagué, fui profesor del Seminario Mayor de tiempo completo durante 4 años, después fui párroco. Después de 11 años de experiencia en una parroquia muy interesante, que ha sido una de las experiencias realmente más enriquecedoras de mi vida, me llamaron a que trabajara en la Conferencia Episcopal de Colombia, aquí en Bogotá, como director de la Pastoral Social Nacional. Ahí estuve sirviendo 3 años y medio, regresé a Ibagué y a los 2 años me hicieron obispo de Cúcuta. En Cúcuta estuve 7 años. Pasé de arzobispo a Barranquilla estuve 11 años y luego me nombraron arzobispo de Bogotá hace ya casi 9 años. El Santo Padre Benedicto XVI me hizo cardenal de la Iglesia en el 2012, o sea que voy a cumplir 7 años de cardenal. Ese es un poquito el resumen de mi vida. Bueno, buenos días. ¿Quién es Rubén Salazar detrás del Clériman? ¿Cuáles son sus gustos, habilidades y hobbies? Detrás del Clériman, Rubén Salazar es Rubén Salazar. ¿Y Rubén Salazar quién es? Pues es una persona muy normal. Muy normal. ¿Qué puedo yo decir? Toda la vida me ha encantado la música. Desafortunadamente, yo digo sí desafortunadamente, porque esa es como una limitación, no la música popular. Si ustedes me preguntan qué vallenato le gusta, le digo, no tengo ni idea de qué vallenatos existen, por lo tanto no puedo juzgar que la música popular desafortunadamente la ignoro, porque desde pequeño, y esa fue una de las cosas que me enseñaron muy bien en el Seminario Menor de Ibagué, desde pequeño nos introdujeron en el mundo de la música clásica. Y entonces, toda mi vida he sido realmente un gran aficionado de la música, pero de la música clásica. Y he hecho como una especie de regresión en la música clásica. Al principio a mí me gustaban muchísimo los compositores modernos, especialmente por allá en los años 60, 70, cuando estaba en Roma. Había una inmensa actividad de creación musical. Había unos compositores sumamente importantes en el mundo de la música seria, que se llamaba en ese momento, y entonces para mí era una cosa verdaderamente apasionante estar siguiendo el desarrollo de todos estos compositores que componían permanentemente obras nuevas. Pero después, ya cuando no pude estar como tan metido dentro de ese mundo de la música clásica, pues entonces me fui a los clásicos tradicionales. Y durante mucho tiempo mis favoritos fueron Mozart y Bach. Pero ahora eché para atrás y ahora escucho música de los siglos XIII, XIV, XV, que es una época muy hermosa de la música clásica, porque es una época en primer lugar de los últimos desarrollos del gregoriano, después de los trovadores, de aquellos que empezaron prácticamente todo lo que hoy en día conocemos nosotros como música seria. En días pasados me mandaron un video interesantísimo sobre la importancia de Notre Dame, la catedral que se acaba de quemar en París, en el nacimiento de la música. Y allí pintaban precisamente cómo los primeros desarrollos, siglos XIII, XIV, de la monodia y de la polifonía, nacieron precisamente en la catedral de Notre Dame, con músicos importantísimos como Leonard, Perrotin, Guillaume de Machaut, etc. Entonces, en este momento escucho solamente música del siglo XIII, XIV, XV. Entonces no me pregunten cuál es su vallenato favorito. Solamente sé que hubo uno muy conocido que se llamaba Una casa en el aire. No tengo idea, además ni sé cómo suena. ¿Qué más otra cosa? Ahora viniendo, como el señor Pedro decía, que a mí me ha tocado por gajes del oficio
remodelar muchos edificios y construir edificios nuevos en las parroquias donde yo he estado, en las diócesis. Y le comentábamos, señor Pedro, que me fascina la arquitectura. Realmente me encanta eso de poder crear espacios nuevos, de poder crear ambientes especialmente útiles y funcionales para que se desarrolle más cómodamente la vida de las personas. La arquitectura es indudablemente una pasión, me encanta, me encanta. Por otra parte, también me encanta todo lo que tiene que ver con la medicina. En alguna oportunidad, como yo les contaba, yo llegué al seminario de los padres salesianos, pero no estuve sino un mes. Entonces en ese momento pensé que ya no iba a ser cura, y dije voy a ser médico. Porque también la medicina, todo lo que tiene que ver con el acercarse al ser humano, el dolor humano, a poder curarlo, sanarlo, a poder verdaderamente ayudar a la persona a que se desarrolle y viva lo más sanamente posible, también me encanta, me encanta. De hecho, últimamente, como he tenido mis problemas de columna, me he vuelto un especialista también en suplementos alimenticios y en todas ese tipo de cosas que son necesarias para que uno esté sano. Bueno, ese es Rubén Salazar detrás del Clériman, un tipo cualquiera, que a veces duerme mal, a veces está cansado, pero que generalmente vive muy bien, muy contento, muy alegre y muy dispuesto a seguir trabajando. No lo soy, tengo 76 años, 7 meses, 5 días, como les dije, entonces es muy difícil meterme un poquito dentro de la mentalidad de los jóvenes de hoy. A ver, ¿qué les puedo yo decir? Yo no he sido una persona que viva como a la casa de las últimas cosas, de las últimas tendencias, pero tampoco he sido una persona que me haya aislado del mundo moderno, ¿no? Por ejemplo, lo de las redes sociales, yo manejo las redes sociales en la medida en que me parece que son útiles para mi ministerio y para comunicarme. Trato de estar bastante atento a como los grandes desarrollos que se dan en las ciencias, en la filosofía, pero lógicamente que uno no tiene el tiempo suficiente para estar mucho más al tanto de todo lo que va a pasar. De todas maneras, yo lo constato un poco por en mi familia. Yo les decía, yo tengo una hermana, pero mi hermana tiene 4 hijos y ya tiene 4 nietos y tiene 3 bisnietos. Entonces con ella he ido como avanzando en las generaciones, ¿no? No me he quedado como solamente, porque mis sobrinos son muy cercanos, mis sobrinos nietos son muy cercanos, las bisnietas son 3 bisnietas de mi hermana, pues están chiquiticas, pero vivimos pendientes de ellas. O sea, eso me ha permitido a mí como estar metido dentro del mundo que va cambiando y que la generación de los jóvenes y más jóvenes y hasta los niños. Y además, una gran ventaja, una bendición que yo he tenido enorme es que toda mi familia es muy unida. Muchos viven aquí en Bogotá, casi la totalidad de la familia más cercana, y por lo tanto yo tengo mucho contacto y ahí hay mucho contacto con los jóvenes. Ahora, ¿qué veo yo? Veo grandes valores en los jóvenes de hoy, veo grandes posibilidades en los jóvenes de hoy. Entonces, si me preguntan qué quisiera hacer hoy, si usted fuera joven hoy, yo de pronto me atrevería a decir, hubiera querido ser cura. ¿Por qué? Porque yo veo en los sacerdotes jóvenes, en la arquidiócesis hay un grupo muy considerable de sacerdotes jóvenes. Ahí tenemos uno, Andrés, y ahí tenemos otro, Edgar. A Jorge creo que ya ya como que no se cocina con una olla express. El ver a los curas jóvenes y el ver a los seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes es realmente hermoso, porque uno ve una serie de cualidades y de posibilidades que tal vez en mi época pues no eran como tan notorias, como tan verdaderamente llamativas, ¿no?
Y por eso me parece que verdaderamente hoy vale la pena ser cura y vale la pena enfrentarse a todos los grandes desafíos que tiene el mundo de hoy. Por lo tanto, yo creo que si hoy estuviera de 16, 17, 20 años, quisiera ser cura. Podemos colaborar a nuestra iglesia, podemos puentear sabiendo que hay personas internas que nos impiden muchas veces ser parte de nuestras parroquias. No te entendí al final, que sabiendo que hay personas internas que hay personas que trabajan en la iglesia y que nos impiden prestar algún servicio. Bueno, pues yo pienso que hay que denunciar a las personas que impiden prestar el servicio. Denúncialas. Vayan donde el párroco, vayan donde el obispo y le dicen: fulano de tal está impidiendo que yo preste el servicio. ¿O es que entendí mal? Claro, un poco es que a veces pues vemos algunas barreras no por parte del sacerdote, sino barreras, digamos, del personal que trabaja, pero no son barreras de no puedes hacer, sino son diferentes micropoderes que hay dentro de la iglesia hasta llegar al sacerdote y que a veces sí impiden nuestra labor y sobre todo las propuestas innovadoras para acercar a los jóvenes a Cristo. Yo creo que en muchas parroquias sentimos eso en diferentes niveles. No voy a hablar que la mía pasó y ya ha pasado. De acuerdo, miren, yo hablé de clericalismo, ¿no es cierto? Pero el clericalismo no es solamente actitud de los curas y de los obispos. Hay laicos que son más clericales que los curas y los obispos. ¿Qué quiero decir con eso? Hay gente que quiere hacerse dueña de las parroquias, de las decisiones que se tomen. Eso es típico de cierto tipo de personas que empiezan a colaborar en una parroquia y se van adueñando de la parroquia. Adueñando. De tal manera que si esa persona no lo permite, entonces nadie puede colaborar, no puede entrar a un grupo, no puede prestar un servicio. Eso es típico. Eso también hay que romperlo. ¿Y cómo se rompe? Se rompe primero advirtiendo al párroco, cuando el párroco no se ha dado cuenta. Pero yo pienso que cada vez más nosotros somos conscientes en la iglesia de lo que hablaba yo de sinodalidad, o sea, de enorme participación. Nosotros estamos viviendo un plan de evangelización, ¿cierto? Ustedes lo saben. En toda la arquidiócesis se está llevando a cabo un plan de evangelización. Ese plan de evangelización plantea una serie de cosas nuevas en la actividad evangelizadora y pastoral. Y se requiere gente que colabore. ¿Y cuál ha sido uno de los criterios fundamentales? Llamen gente nueva. Involucren gente nueva. Yo una vez me atreví a decirles a los sacerdotes: miren, no trabajen con las mismas personas que han trabajado siempre. ¿Por qué? Precisamente por este problema del clericalismo. Esta gente se contagia del clericalismo y empiezan a sentirse dueños de las parroquias, de los procesos, de las acciones, y entonces son los grandes obstáculos para que se pueda progresar. Entonces, en la medida en que entra gente nueva, sangre nueva, en esa misma medida se abren espacios nuevos y por lo tanto puede haber una colaboración nueva a todos los niveles de la iglesia, todos los niveles de la iglesia. Eso es lo que tenemos que ir logrando poco a poco. Eso no es fácil. Eso no es fácil porque ustedes saben perfectamente que las tendencias culturales son muy difíciles de romper. Muy difíciles de romper. Y el clericalismo es uno de los problemas más serios en la iglesia y más difíciles de romper. Pero ustedes también le habrán oído al Papa Francisco con mucha frecuencia que dice: ojo al clericalismo. Ojo al clericalismo. Y el Papa entiende clericalismo no solo el clericalismo de los curas y de los obispos, sino el clericalismo de toda la iglesia. O sea, esa pretensión de algunos miembros de la iglesia de apoderarse de la iglesia y de ser ellos los dueños de la iglesia y no permitir que haya verdaderamente
ese servicio de cuerpo, ese servicio de equipo, ese servicio de caminar conjunto. Entonces, ustedes como muchachos jóvenes, cuando veo que también hay unos no tan jóvenes, empezando por el encargado de la pastoral juvenil, que no es tan joven, ¿no? Eso se puede arreglar haciéndote un lifting. Ok, entonces ustedes como muchachos jóvenes empiecen también a ayudarnos a romper esas barreras clericales que con tanta frecuencia están erigidas en las parroquias, en los movimientos, en todas partes, todas partes. Eso, el caciquismo, para darle un nombre más nuestro, el caciquismo es una tendencia que está presente en todos los niveles de la sociedad. En la iglesia se llama clericalismo, porque allí no tenemos caciques sino clérigos. Muy bien. Bueno, espero que no haberlos llenado de confusión, sino más bien haber contribuido a que las cosas se vayan viendo un poquito con mayor claridad en muchos casos. Muchas gracias por haberme permitido tener este espacio con ustedes, y les digo, estoy disponible a charlar con ustedes todas las veces que lo quieran.